Hola, hola. Hoy les tengo otro de los códigos muy utilizados en las blusas femeninas. Se trata de los escotes. En este caso empezaremos con el escote redondo. Como ya les he mencionado, solamente voy a explicar el desarrollo del escote. He tomado para ello como referencia el delantero y la parte de la espalda, ¿sí? Una parte, solamente voy a realizar el reboque que lleva cada parte y de esa manera entonces vamos a empezar. Tenemos la parte delantera que ya he trazado y sobre ella voy a entrar en la parte del escote 6 centímetros sobre la línea del hombro y sobre el escote centro vertical voy a bajar 10 centímetros. Esta medida es una medida promedio, no está ni tan cerrado ni tan escotado. Obviamente esto es manejable. La máxima medida que yo podría bajar al escote sería hasta la línea del busto. Por eso les digo que está una medida tipo medio. Entonces, a partir de este punto del hombro, voy a trazar la curva que me va a generar el escote. Lo podemos hacer con líneas punteadas y luego la seguimos ustedes, si tienen una regla, la pueden hacer de una manera más completa. Ahora, en la parte de la espalda vamos a entrar sobre el hombro 6 centímetros porque debe ser igual que el delantero, y en la parte del centro espalda vamos a bajar solo 4. Ahora vamos a llevar esta suave curva y luego voy a unir los puntos que me generarán el escote. Continuamos las líneas que había trazado inicialmente del molde básico. En este caso pues ustedes irán a marcar o ya deben tener marcado el molde correspondiente, ya sea una blusa, ya sea un vestido, etc. Lo importante en este caso es desarrollar el escote. Entonces voy a delinear estos moldecitos para que tenga una mejor presentación. Entonces terminamos por aquí, por los costados y la sisa. Como pueden observar, ya tenemos el reboque del delantero y de la espalda. También vamos a marcar en la parte delantera, como para darle mucho más identificación a esta pieza, la pinza. Ahora, este molde o este tipo de código, cuando lo realizamos debemos pensar en qué va a cubrir esta parte, ya que no va a llevar cuello. Entonces podemos utilizar dos sistemas. Uno, colocar sesgo en todo el contorno del escote, y el otro es elaborar una vista. Entonces, hasta aquí tenemos el patrón de la blusa, ¿sí? El molde que va a salir desde donde hemos revocado el escote, desde esta parte hacia abajo
la silueta que teníamos. Ahora, como les mencionaba hace un momento, hay que pensar en qué se cubre o con qué se va a cubrir esta parte y qué refuerzo le damos. Voy a explicarles a manera de una vista que va a ir hacia la parte posterior, o sea, hacia el revés. Entonces, sobre el delantero vamos a bajar 8 centímetros por la sisa y sobre el escote bajaremos 6. Ahora, de manera curva y muy paralelo a la línea del escote, trazamos esa curva. Lo mismo hacemos en la parte posterior. Entonces, en la sisa bajamos 6 y sobre el centro espalda vamos a bajar 6 también. Y llevamos la línea hacia la sisa. De esta manera, entonces, esta pieza que tenemos desde el escote hasta las medidas que he trazado va a ser la vista. Quiere decir que yo la marco aquí para poderla calcar y generar otra pieza. Lo mismo esta parte. Calcamos la pieza en otro papel. No voy a cortar por aquí. Esta línea es para identificar o definir el ancho que va a tener la vista y se grafica dentro del molde para que salga en la misma forma. Entonces, el patrón delantero va a salir desde el escote hacia abajo y por aparte vamos a sacar esta pieza, ¿sí? La vamos a calcar y va a ser la vista del delantero y de la misma manera la vista del posterior. Por lo general, estos escotes llevan un sistema de cierre o cremallera en la parte central de la espalda y sobre el delantero llevan un doblez de tela. Bueno, ya en la parte del despiece también debemos agregar a la blusa 1 centímetro. Recuerden que es todo hasta el escote. 1 centímetro. En esta parte no vamos a agregar centímetro porque tiene doblez de tela. Entonces será simplemente cintura, costado, sisa, hombro y escote. Lo mismo acá. Escote, costura en escote, hombro, sisa, costado, cintura. Y en esta parte también por el momento le podemos colocar costura, dado a que esta pieza se cortaría 2 veces y esta solo una vez porque tiene doblez de tela. Ya queda a opción luego mirar qué tipo de cremallera se va a colocar y agregaremos acá lo correspondiente a la cremallera. Bueno, seguimos entonces con la siguiente. Otro de los escotes es el escote ojal, también llamado escote bandeja. Para este escote vamos a revocar mucho más en la línea del hombro que en la línea del centro frente y el centro de espalda. Entonces, vamos a entrar 8 centímetros y en el centro frente vamos a bajar 2. Trazamos centro frente a partir de los 2 centímetros que bajé y continuamos entonces en el hombro con lo restante. Trazamos la curva desde los 8 hasta los 2 centímetros. Por aquí marcamos sisa
y costado. Vamos a marcar la pinza para que nos sirva como guía. Esta es la parte del delantero y ahora continuamos con el posterior. De igual manera vamos a marcar 8 centímetros en el hombro y bajamos 2 en el centro de la espalda. Entonces desde los 2 seguimos en la línea de la blusa, cerramos en el largo, costado, hombro, y trazamos la curva del escote. Continuamos con la sisa y listo, tenemos el escote ojal. Ahora, de la misma forma como agregamos una vista en el escote redondo, lo vamos a hacer en este tipo de escote, bajando en la sisa 6 centímetros y en el centro delantero 6. Con la ayuda de la regla curva trazamos esta pieza. Lo mismo hacemos con la espalda, bajamos hacia la sisa 6 y en el centro posterior 6. Listo. Entonces, recuerden que la línea o el patrón de la blusa va a salir desde este punto. El hombro queda reducido y hacia abajo pues todo lo que continúa. Lo mismo en el delantero, esta parte se elimina y lo que va a ser del escote es esta pieza y de aquí hacia abajo. Ahora, en otra hoja de papel vamos a calcar esta pieza. Recuerden, no vamos a cortar por aquí, tampoco por acá. Vamos a calcar toda esta pieza que me marca la vista, para que de esa manera salgan las dos piezas, una que es el molde delantero y la otra que es vista delantera y vista posterior. Recordamos también que en esta parte por lo general le vamos a dar doblez de tela y las respectivas costuras que irían escote, hombro, sisa, costado. De igual manera en la parte posterior, escote, hombro, sisa, costado. En el centro vamos a agregar una pestaña de costura más grande debido a que allí se montará la cremallera o el cierre. Entonces hasta aquí llegamos con el escote ojal o escote bandeja. Continuamos con el escote en V. Para este escote vamos a entrar en el hombro 4 centímetros y en el centro delantero bajamos 13. Esta es una medida promedio. Si lo queremos más escotado, podemos bajar y podemos ampliar en el hombro. Ahora, luego de marcar los 4, entonces voy a resaltar lo que me ha quedado del molde. Hasta aquí los 13 y marcamos
el resto de la blusa del molde. Ahora, del punto del hombro voy a llevar en línea recta hasta los 13 centímetros. Podemos trazar una línea recta o una línea levemente inclinada. Con la ayuda de esta regla vamos a trabajar esta línea que sale un poco curveada. Luego de trazarla vamos a subir 1 centímetro y vamos a marcar desde ese centímetro hacia la línea recta que había trabajado, con el fin de evitar que me quede en punta. Subo 1 y hago una suave curva. De esa manera no me va a quedar totalmente en V. En la parte final va a quedar un poco redondeada. Ahora, en la parte de la espalda vamos a entrar 4 centímetros en el hombro y 4 centímetros en el centro. Definimos el molde a partir de los 4 centímetros, línea de cintura, costado, hombro hasta los 4, marcamos sisa y vamos a marcar escote. Es así como trazamos entonces la parte delantera en V, pero la parte posterior la hacemos redondeada. Bueno, a este tipo de botonera, de escote, estoy todavía con las botoneras, vamos aquí a señalizar la pinza para identificar el delantero. Y de la misma forma como los escotes anteriores, también debemos definir esa vista que me cubra parte del escote. Repito, también se puede manejar con un sesgo, pero se ve mucho mejor trabajada con una vista. Entonces, el patrón de la blusa va a quedar por esta parte, tal como ya lo desarrollamos. Por este lado me faltó marcar la sisa, se me había quedado por fuera, entonces llegamos hasta aquí. Recuerden siempre que en las pinzas van piquetes. Y ahora entonces vamos a definir la vista. Podemos trabajar la vista, a mí me gusta llevar la vista hasta la línea de la sisa, porque de esta manera la sujetamos al colocar la manga y no va a ser necesario de pronto fijarla sobre el cuerpo de la blusa. Entonces, vamos a bajar 6 centímetros y medimos cuánto hay de la línea recta a donde bajé los 6
y lo vamos a replicar bajando desde los 13 centímetros ...8 centímetros. Vamos ahora a mirar que la curva nos dé para esta parte de la vista. Entonces habíamos bajado una línea del hombro 6 y 8 en el centro. La vista en la parte inferior la vamos a trabajar o a trazar con esta regla curva. Y ahora definimos esa vista también en la parte posterior, bajando 6 y 6. Nuevamente nos vamos a ayudar con la regla para trazar la vista. Bueno, ya tenemos entonces que el patrón nos va a salir, o el molde de la espalda nos va a salir desde esta línea curva, hombro, sisa y hacia abajo, luego sobre esta línea. En la parte delantera tenemos escote desde la curva, hombro, sisa, costado, centro delantero. Asumimos que esta pieza me va a quedar con doblez de tela también, y la parte posterior sí la vamos a cortar 2 veces. Esta se cortaría una vez y esta 2 veces. Entonces, de la misma forma que hemos trabajado las vistas anteriores, recuerden que no vamos a cortar por esta línea, tampoco por esta línea. Estas líneas las marcamos aquí para poder definir la forma de la vista y las vamos a calcar en otra parte. De esa manera obtenemos las 2 piezas. Y entonces, tanto al molde de la blusa como al molde de la vista le vamos a agregar 1 centímetro en todos los lados, y en la parte centro recuerden que dependiendo la cremallera le agregaremos de 2 a 3 centímetros. En la parte delantera colocaremos costura en el escote, en el hombro, sisa, costado, y la parte centro no llevará costura porque tiene doblez de tela. Entonces, hasta aquí el escote en B. Continuamos con el escote cuadrado. Para este escote entonces vamos a entrar en el hombro 5, en el centro delantero vamos a bajar 10 y luego escuadramos 8 centímetros hacia la derecha, y desde ese punto llevamos al hombro. Ahí ya hemos realizado el escote cuadrado, pero no es conveniente dejar esta esquina o ángulo entre las 2 líneas. Entonces, desde ese punto vértice vamos a subir 2 y hacia la izquierda 2 para desarrollar allí una curva, y de esa manera pues eliminar ese ángulo que nos genera pues el escote. En cuanto a la parte de la espalda, vamos a entrar de igual manera. Recuerden, siempre en los escotes la medida que se aplica en el delantero en el hombro debe ser igual en el hombro del posterior. Puede variar la medida vertical de los escotes, pero la del hombro debe conservarse.
entramos 5 en el hombro y bajamos 4. De esa manera trazamos curva. Esto sí es delantero cuadrado y posterior en curva. Luego bajo 6 tanto en la sisa como en el centro espalda y vamos a trazar allí la vista. Como está el escote redondo, vamos a hacer la vista un poco redondeada. En la delantera bajamos por la sisa 10 y desde el punto donde salió la línea horizontal del escote bajamos 5 centímetros, escuadramos hacia la izquierda escuadramos hacia la derecha y unimos con el punto donde bajamos los 10 centímetros. Esto que acabo de hacer corresponde a la vista, lo mismo que en la parte posterior. Todo esto va a ser la pieza que vamos a calcar y que nos va a servir como vista. Entonces ya creo que es claro, como se los he explicado en los otros escotes, que el patrón va a salir por esta línea. Lo mismo en la parte de la espalda, desde esta línea sale el molde de la blusa. Y luego la vista la calcamos en otro papel para sacar esta forma. ¿Sí? Para eso es que la dibujamos dentro del molde para que conserve la forma, pero realmente la vamos a sacar o a calcar en otro papel. Lo mismo la parte de la espalda. Vamos a sacar lo que contiene la vista en otro, como otra pieza. Recuerden que aquí tanto la vista como la pieza del molde van a salir a doblez de tela. Quiere decir que en esta parte no colocaremos costura. La costura, que es de 1 centímetro, irá alrededor de estas líneas, sisa y final. En la parte posterior, de igual manera, colocaremos costura de 1 centímetro, costura en hombro, costura en sisa, costura a costado y cintura, llamémoslo así. Recuerden que aquí podemos colocar 2 centímetros, asumiendo que la cremallera o cierre sea invisible. Si es otro tipo de cremallera, pues colocaremos la pestaña que corresponda. Entonces, en ese caso, esta pieza se cortaría una vez porque está doblez de tela y esta la cortaríamos 2 veces con corte sobre la pestaña de costura. Y es así como hemos desarrollado el escote cuadrado.